Este año nos hemos propuesto, el año pasado nos propusimos fructificar y espero que ustedes hayan fructificado en alguna cosa, en alguna manera. Hemos hablado del carácter, hemos hablado de muchas cosas, en su matrimonio, algunos dirán, bueno, en las finanzas, que bueno, si fructificaron, me parece excelente. Este año nos vamos a enfocar en resplandecer. Ustedes seguramente se han dado cuenta, vamos a resplandecer. ¿Por qué eso? Mire, yo he encontrado tanto que habla en la Biblia sobre resplandecer que me llamó muchísimo la atención. Claro, partiendo del clásico que fue el que compartimos hace 8 días, que si usted no lo ha escuchado, le animo a que lo escuche. Ustedes son la luz del mundo. Eso fue lo que dijo el Señor Jesucristo. Él dijo, yo soy la luz del mundo. Y después dice, pero ustedes también son la luz del mundo. Y dice, nosotros como que no, Señor, el que está atrás. No, ustedes son la luz del mundo. Y ahí nos da varias cosas de lo que tiene que ver ser luz del mundo, sal de la tierra y luz del mundo, que tiene que ser con resplandecer. Y hablábamos hace 8 días y describíamos, y me llamó la atención porque puse un título que yo sé que para la gente le llama la atención, que era seres de luz, sé un ser de luz, y eso para hoy en día a la gente le fascina, ¿no? Lo pusimos hace 2 días la grabación y ya lleva como más de 100 y pico de que la gente, uy, eso es como medio esotérico, como medio raro, ¿no? Ser un ser de luz. Y decíamos que se dice que un ser de luz es aquel que tiene una buena actitud, que son amables, que tienen una gran intuición, que ayudan a las demás personas, que dan buenos consejos y que contagian por sus buenas vibras, dicen por ahí las definiciones de los que son seres de luz. Pero también dijimos hace 8 días que si entendemos nosotros el mandato del Señor de ser la luz del mundo, sobre el papel también somos seres de luz. Solamente que nos diferencia, a ver cuántos se acuerdan de eso. Esos seres de luz de los que habla el mundo por fuera y que anhelan, a nosotros se diferencian por 2 motivos. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Qué nos diferencia a nosotros de ser seres de luz con la gente afuera? 2 cositas que dijimos, ¿se acuerdan? La meta nuestra para ser seres de luz no es ayudar al otro. Eso hay que hacerlo. Pero eso no es la meta. No es hacer buenas obras. Dice allá en Mateo 5, ustedes son la luz del mundo. Una luz puesta sobre la mesa que alumbra toda la casa para que y hagan sus buenas, que su luz alumbre con sus buenas obras para que la gente los vea y glorifiquen a Dios. El motivo máximo, supremo de por qué somos luz es que la gente glorifique a Dios. Y como decíamos hace 8 días, usted puede hacer buenas obras, usted puede, como dice, me quito el pan de la boca para dárselo a este. Perfecto. Pero si esa persona no glorificó a Dios, ¿qué dijimos? Esa plática se perdió. Entonces ese es uno. Y hay otro. ¿Cuál era el otro? ¿Cuál es la diferencia? Sí, que tiene que ver, sí, más o menos, es más bien cuál es la fuente que nos alimenta a nosotros, porque afuera dice, tú eres ser de luz, pero lo haces por tus capacidades, por lo buena gente que eres tú, pero nosotros somos seres de luz, porque nosotros estamos conectados a una fuente que nos alimenta para reflejar. Ahora cantamos algo así, ¿no? Él es nuestra fuente, decía, ahora que cantábamos eso, ¿no? Eso es, nosotros somos, entonces nos diferencia radicalmente eso, y por eso, sí, sobre el papel creo que somos o estamos llamados a ser seres de luz. Pero a través de toda la Biblia encontramos muchísimo más de lo que significa resplandecer. Hace 8 días hablábamos a partir del Sermón del Monte, que seguramente lo vamos a tener que tocar mucho más adelante, que tenía que ver con ese alumbrar en la oscuridad, ese resplandecer tiene que ver con nuestro carácter. Y resumíamos las bienaventuranzas que tiene que ver con eso, que eso lo vamos a ver seguramente muy pronto porque tiene que ver con eso. ¿Cómo resplandezco? ¿Qué se refiere cuando dice que yo soy alguien que resplandece? Y eso lo vamos a encontrar ahí. Y en la escritura, en todos esos textos que vamos a ir estudiando a través de este año, encontramos muchísimas más características que identifican a los seres de luz, a los que debemos resplandecer, a los rectos, como vamos a ver en esta mañana. Y curiosamente son unas características, llamémoslo así, más prácticas, como más cercanas, digámoslo de esa manera, que nos identifican a los rectos que caminamos en la luz del Señor. Hoy veremos entonces algunas, quiero que tengan en mente esa palabrita, algunas, no todas las características, pero algunas que nos habla un salmo de aquellos rectos que resplandecen con la luz que brilla sobre ellos. Salmo 100
112. Salmo muy bonito, muy interesante. Salmo 112. Dice así. De paso, es un acróstico, a los que les gustaban los acrósticos, ¿no? Con las letras del alfabeto en hebreo. Este y el 111 son acrósticos. Cada línea tiene que ver con una palabra del alfabeto en hebreo. Dice el Salmo 112, versículo 1, dice: alabado sea el Señor. Qué felices son los que temen al Señor y que se deleitan en obedecer sus mandatos. Sus hijos tendrán éxito en todas partes. Toda una generación de justos será bendecida. Ellos mismos serán ricos y sus buenas acciones durarán para siempre. Y mire el versículo 4, que fue el que me enganchó para hablar de esto. Dice: luz brilla en la oscuridad para los justos. La palabra más, la traducción más correcta es los rectos, ¿no? Luz brilla en la oscuridad para los rectos. Son generosos, compasivos y rectos. Les va bien a los que prestan dinero con generosidad y manejan sus negocios equitativamente. A esas personas no las vencerá el mal. A los rectos se les recordará por mucho tiempo. Ellos no tienen miedo de malas noticias. ¿Alguien ha recibido malas noticias? Los rectos, aunque reciben malas noticias, no tienen temor de malas noticias, dice ahí, ¿no? Confían plenamente en que el Señor los cuidará. Tienen confianza y viven sin temor y pueden enfrentar triunfantes a sus enemigos. Comparten con liberalidad y dan con generosidad a los necesitados. Sus buenas acciones serán recordadas para siempre. Ellos tendrán influencia y recibirán honor. Los perversos los verán y se pondrán furiosos, rechinarán los dientes de enojo, se escabullirán avergonzados con sus esperanzas frustradas. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias por recordarnos, Señor, a través de textos como este, que tú viniste a brillar sobre nosotros. Que, como decía el apóstol Pablo, para que la gente te conozca, Señor, nos deben ver a nosotros. Que sin temor, y aunque nos parezca como muy, muy grande, debemos decirles: imítenos a nosotros, porque nosotros imitamos a Jesucristo. Que podamos brillar de esa manera, Señor, este año te pedimos. Háblanos en tu palabra. Señor, desafíanos, por favor, para que podamos realmente brillar, resplandecer, Señor, en medio de un mundo que anda en oscuridad. Señor, hemos visto y vemos noticia tras noticia cómo este mundo, Señor, alejado de ti, anda en completa oscuridad. Pero tú, Señor, has permitido que nosotros seamos esa luz que el mundo necesita. Tu plan para este mundo somos nosotros. Por eso queremos que tu palabra nos hable, nos desafíe, nos enseñe a brillar como tú quieres que brillemos. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El versículo 4 dice, en otra versión dice, resplandece en las tinieblas la luz para los rectos, dice ahí. Seguramente algunos dirán, pero es que yo todavía me siento en tinieblas. Bueno, vamos a ver por qué de pronto a veces que somos luz, pero como que todavía andamos en oscuridad. Y en todo el Salmo se describen una serie de características que evidencian esa luz que resplandece sobre los rectos. Hay varias características muy interesantes que vamos a ver ahora. Pero antes de eso, quiero que de esas características, quiero que reflexionemos por un momento sobre cómo es que Dios ha hecho brillar su luz o resplandecer su luz sobre los rectos, sobre nosotros. Y hay un texto que también he estado meditando en la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 4 del apóstol Pablo, que dice en el versículo 6 lo siguiente, dice segunda de Corintios 4:6, que ahí se los va a poner, dice, pues Dios, dice a Pablo, quien dijo que haya luz en la oscuridad. ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor dijo que haya luz en la oscuridad? ¿Dónde se va? En Génesis 1. Cuando el Señor dijo, hágase la luz, dice, pues ese Dios que dijo, hágase la luz, hizo que la luz brille en nuestros corazones para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. ¿Usted se imagina eso?
Toda la gente se sigue devanando los sesos que con el Big Bang y que no sé qué cosas, cuando apareció la luz. Pero esa luz, con todo ese poder, es la misma luz que ha hecho resplandecer en tu corazón y en mi corazón la luz para que glorifiquemos a Dios por medio del rostro de Jesucristo. ¿Usted se imagina eso? Eso fue lo que hizo el Señor. Yo le digo que pensaba en eso y decía, increíble y casi que se sale de nuestra imaginación pensar que esa luz que resplandece sobre nosotros es la misma luz que Dios hizo resplandecer en la oscuridad total cuando nada existía. Increíble eso, ¿no? Pero es así. Ahora, no se podía esperar menos de eso, porque lo que brilla en nosotros es el mismo rostro de Jesucristo glorificado, que también a veces como que nosotros no entendemos eso. Claro, recuerden ustedes que dice allá en Génesis 5, Mateo 5, que a veces ponemos la luz debajo del cajón, ¿se acuerdan? Y eso suele suceder, porque la idea es que resplandezca la luz de Jesús. Veamos dos cosas que quiero compartir con ustedes acerca de este salmo. El primero es el carácter que brilla sobre los rectos que dice ahí. Estamos hablando de carácter y aquí habla varias cosas de estas. Como dijimos, hace 8 días hablábamos de que ya que somos luz del mundo, como lo dijo Jesús en el Sermón del Monte en Mateo 5, nuestras obras deben alumbrar, tus acciones deben alumbrar y esas buenas obras deben influir al mundo y que reflejan nuestro carácter cristiano. Que la gente nos vea y que vea que estamos reflejando a Jesús. Y eso estaba descrito en las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu, los mansos, que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los pacificadores, los que son perseguidos, todas esas bienaventuranzas, ¿no? Pero ahí habla, o aquí habla, de otras características muy interesantes, algunas, como vamos a ver, de pronto se identifican también, sobre los rectos. Dice, sobre los rectos alumbra la luz del Señor. ¿Cómo resplandece la luz del Señor? Comienza diciendo el salmista, en el Salmo 112, que aquel sobre el cual brilla la luz de Dios es temeroso de Dios al punto que se deleita en la obediencia a los mandamientos del Señor. Eso quiere decir, ¿no? Y como dice por allá Juan en su primera carta, sus mandamientos no son gravosos para nosotros. Los mandamientos de Dios no son gravosos para nosotros, nosotros nos deleitamos en ellos. Como siempre decimos que la gente dice, uy, pobrecito ustedes los cristianos, imagínense, pobrecito. Les tocó no adulterar, pobrecito. Y tan bueno que es eso, ¿no? Ustedes les toca qué sufridos que son. No, yo no sufro con eso, yo me deleito con eso. Porque no son gravosos, no son cargas para mí. Sobre quienes ha alumbrado la luz del Señor, nos gozamos, somos dichosos en obedecer los mandamientos del Señor. Eso tiene que ver con aquello de bienaventurados los mansos. ¿Recuerdan ustedes? ¿Qué es manso? Alguien que es obediente. No es menso, ¿no? Obediente. Como decía John Stott, la mansedumbre es poder bajo control. Él lo ilustra de esta manera y lo vamos a ver cuando vayamos la bienaventuranza de bienaventurados los mansos. Dice, ¿qué tiene más fuerza? ¿Un caballo brioso o un caballo manso? Los dos igual de fuerza. Solamente que el brioso no lo pueden domar porque no se deja obedecer. El manso es obediente. Por eso la mansedumbre se llama poder bajo control. Y yo tengo la capacidad, quizás dominio propio, podemos decir acá, para obedecer. No tiene que ver con eso, ¿no? Entonces creo que tiene que ver con esto, que aquellos que son sobre quienes resplandece, los rectos sobre quien resplandece la luz del Señor, se gozan, son dichosos, se deleitan obedeciendo los mandamientos del Señor. Luego el salmista hace dos afirmaciones que yo sé que nos gustan mucho más que esas, ¿no? Que nos identifican a los rectos sobre quienes resplandece la luz. Dice, por ser obedientes, por ser temerosos de Dios, su familia, su descendencia será poderosa y será bendecida. Digan, ¿quién no quiere tener eso en la familia? ¿Quién no quiere tener eso? Señor, si el hecho de que tú alumbres sobre mi vida va a lograr que mi familia sea bendecida, sea poderosa, que tenga influencia, yo quiero, Señor, ese resplandor en mi vida. Seguramente que decimos eso. Y lo que sigue, dice, porque además de eso habrá riquezas para ellos. Tendrán tanta riqueza que podrán prestar, podrán dar a los pobres, dice ahí, sobre aquellos que
sobre quienes alumbra la luz. Y aquí siempre digo esto que puede sonar como muy simple, es, yo no, porque alguno dirá, bueno, listo, eso me gusta mucho, eso me gusta, si es así, que el Señor resplandezca sobre mí, lo que me interesa es eso, pero como de cuánto estamos hablando de riqueza, eso no es problema mío, perdón. Eso es problema del Señor. ¿Cuánto será? Seguramente, yo pensaba más bien, pensaba cuando leía eso, porque uno dice riquezas, y habrá predicadores que le van a decir a ustedes de cuánto es, que su cheque es de cuánto, el Señor le va a dar. No, simplemente es, el Señor sabe cuánto cada uno puede manejar. Pero lo que dice es eso ahí, ¿no? Que el Señor hará que aquellos que sobre quienes resplandece su luz tendrán lo necesario. No les faltará nada. Y cuando hablábamos aquí de la familia, recuerden ustedes que hablábamos, que me gustó muchísimo también cuando hablábamos del Sermón del Monte, dice que por ser luz del mundo, somos como una luz que se pone sobre la mesa que alumbra a todos los que están en la casa. Y me parece a mí que alguno dirá, bueno, listo, ¿y yo cómo empiezo a resplandecer? Su primer desafío, nuestro primer desafío como luz del mundo es alumbrar a los que están cerca de nosotros, a los que nos conocen mejor, a los de la casa. Si usted sale con eso hoy y usted dice, el desafío para mí este año es que la luz del Señor refleje y resplandezca en mi vida para bendecir lo que está en mi casa, listo, con eso tenemos y estamos bien. Por lo menos comenzamos bien, pero ese es el primer desafío. Porque como decía por ahí alguien decía, es que nosotros somos luz en la casa, pero en la calle, pero en la casa, ay Dios mío. Ángeles en la calle y demonios en la casa. Por eso cuando Jesús dice, son como luz puesta sobre la mesa que ilumina a todos los que están en la casa. Nuestro primer desafío al ser obedientes es que vamos a afectar a los que están en nuestra casa, ¿no? Eso que no se nos olvide, porque ellos nos conocen nuestro carácter, y el desafío es que digan, tú has cambiado, tu carácter ya no eres igual y lo has cambiado para bien. Además dice que por practicar la justicia, estos rectos sobre quienes alumbra el Señor, y practican la justicia perpetuamente, es decir, que hacen lo que siempre tienen que hacer rectamente. Quiero que ustedes recuerden esto, es un concepto que yo aprendí y nunca se me olvidó y quiero que lo tengan en mente. Cuando habla de justicia en la Biblia, como en este salmo, dice, los sobre quienes resplandece la luz del Señor, andan en justicia perpetuamente. ¿Qué es justicia? Nosotros estamos acostumbrados a que justicia es cuando se nos reconozcan nuestros derechos. Justicia en la Biblia y en el Antiguo Testamento es cuando yo hago lo que a mí me corresponde. Eso es justicia. Cuando soy el esposo que Dios quiere que sea, el hombre que Dios quiere que sea, el cristiano que Dios quiere que sea, el ciudadano que quiere que sea. Eso es justicia. Ahora, y dice, ustedes recuerdan en Deuteronomio 5, cuando el Señor le habla, primero les da los mandamientos y el 6 dice, ustedes cumplirán estos mandamientos, y termina allá de Deuteronomio 6 que dice, y tendrán justicia cuando pongan por obra estos mandamientos que yo les mando hoy. No cuando le reconozcan sus derechos. La justicia cristiana, bíblica, está basada en mis responsabilidades antes que en mis derechos. Les digo una cosa, eso puede ser que la gente lo exalte, pero eso que sucedió como terminando el siglo XVIII de los derechos humanos nos hizo un mal terrible. Porque nos quitó la responsabilidad. Los derechos humanos dicen, ¿cuándo hay justicia? Cuando se reconozcan mis derechos. La Biblia dice, habrá justicia cuando asumas tus responsabilidades. Bien diferente, ¿no? Bien diferente la cosa. Y tiene que ver con esto. Yo no estoy diciendo que no se le deben reconocer los derechos a la gente, pero para nosotros es parte de que yo debo reconocer lo que tengo que hacer. ¿Qué es lo que Dios quiere que haga? Mi justicia es cuando yo hago lo que me corresponde a mí. Y eso se aplica en todo. Nosotros trabajamos con mi esposa todo el tiempo y los matrimonios vivimos pidiendo, es que no reconoce mis derechos, es que no hace lo que yo necesito, lo que yo quiero. No, matrimonio y justicia es aquel donde yo cumplo como esposo independientemente de donde ella cumpla o no cumpla. Ahora, si los dos cumplimos, no, estamos hechos. No sé si es claro para ustedes eso. Eso cambia muchísimo la perspectiva para nosotros. Entonces dice aquí que sobre aquellos rectos, sobre los que alumbra la justicia, que practican la justicia perfectamente, es decir, que hacen
todo lo que tienen que hacer, sin esperar que los otros lo hagan o no. Yo hago lo que a mí me toca, ¿no? Dice, no les faltarán bienes y habrá riqueza en su casa. Cuando yo hago lo que a mí me corresponde, cuando practico la justicia, habrá bienes en mi casa y habrá riqueza. En alguien que resplandece la luz del Señor, dice además de eso que es clemente, que es misericordioso y que es justo. Y eso es consecuencia de lo que dice el versículo 5, que son generosos y que prestan a las demás y a que ayudan a los demás. Cuando leemos todo esto, estas cosas que habla de lo bueno que es para los que alumbra la luz del Señor, como dice el salmista, no podemos decir menos que, Señor, yo quiero que esa luz ilumbre sobre mi vida. No sé si ustedes, pero yo cuando leo eso, que va a haber riqueza, que mi familia va a ser fortalecida, todo esto, que voy a poder ayudar a los pobres. Bueno, dice, Señor, yo quiero esa luz que resplandezca sobre mi vida. Que un propósito para este año, para cada uno de nosotros, sea eso, buscar a toda costa que la luz del Señor resplandezca sobre tu vida, que brille sobre nosotros en todo, que nos haga resplandecer de tal manera que la gente nos vea. Recuerden, no estamos puestos para ponernos debajo de la mesa, no. Pero esa luz resplandece sobre los rectos para que los que se deleitan obedeciendo sus mandamientos del Señor. Eso es para ellos, ¿no? Lo primero, ¿no? Son algunas características que hemos visto, son muchas más, pero aquí vemos algunas de ellas. Es generoso, es obediente, bueno, y varias cosas que dice ahí. Pero lo segundo es interesantísimo, que dice que lo aborda el Salmo. Es cómo yo tengo la seguridad de que voy a resplandecer. ¿Dónde está mi seguridad? Ya dijimos que las diferencias entre los seres de luz de los que se habla por ahí en el mundo y nosotros son que la fuente que nos alimenta es una diferente a la que alimenta el mundo y que el propósito para nosotros es alumbrar siempre. Alumbrar, recuerden esto, alumbrar siempre a pesar de las circunstancias. Siempre. Yo no sé qué circunstancias vamos a tener este año. No tengo ni idea. Cada uno lo sabe. Buenas o malas, no lo sé. Pero la idea es que sigamos resplandeciendo siempre. Los seres de luz resplandecen por ellos mismos, de los que se habla por allí. Por sus buenas actitudes, por sus buenas intenciones, incluso porque busquen el reconocimiento de los demás. Hay gente, como hablamos de eso, los filántropos que dan muchas obras para obras sociales y todo eso, y dan para que les rebajen los impuestos y todo eso. Eso lo hacen. ¿Está bien o mal? No, está bien. Busquen la aprobación de los demás. Lo que no sabemos es cuando a esa gente, que son seres de luz, que dan y que resplandecen ayudando a otros, ¿cómo va a ser su vida cuando llegue la ingratitud? Cuando la gente no reconozca lo que están haciendo, cuando quizás menosprecian lo que están haciendo, muy seguramente su luz va a perder intensidad y va a decir, yo para qué sigo haciendo esto si la gente no da gracias. Dice el salmista algo muy interesante, que la luz que resplandece sobre los rectos pasará la prueba cuando sus vidas sean sacudidas por las circunstancias difíciles. Miren ustedes, hay un verso ahí, quizás no sé si la Reina Valera lo tiene uno, el 6, dice, la Reina Valera dice, ellos no caerán nunca, dice, nunca caerán jamás. Y no me pareció que era la mejor traducción, porque es como que dicen, no, ellos están, esos rectos en quien resplandece la luz, nunca van a caer. Ellos son inmunes, son como el teflón, ¿no? Ellos nada les pasa. No, resulta que la traducción más acertada quizás tiene que ver con esta, que tiene esta Biblia, la nueva traducción viviente, dice, a estas personas, a los rectos sobre los que alumbra la luz del Señor, el mal no les vencerá. A los rectos se les recordará por mucho tiempo. Lo que está diciendo el salmista es que aunque la luz del Señor resplandece sobre nosotros, ¿qué va a pasar con el mal? Nos tocará. El mal vendrá. Recuerda eso. Porque alguno dirá, pero ¿cómo así? Si lo dice que el Señor resplandece sobre mí, ¿por qué me pasan estas cosas malas? ¿Y quién dijo que no? Y más adelante dice, no le afectarán las malas noticias. ¿Es que van a venir malas noticias? Sí. Porque alguno dirá, ¿cómo así? Si el Señor me dice que yo soy la luz del mundo,
que resplandece sobre mí. ¿Por qué vienen malas noticias? El Señor no dijo que no va a pasar eso. Va a pasar eso. Y ahí es donde viene lo interesante, ¿no? ¿Dónde está puesta la seguridad de aquellos sobre los cuales resplandece la luz del Señor? O como dice al final del Salmo, cuando los perversos vean a esos rectos sobre quienes brilla la luz del Señor, les rechinarán los dientes de la rabia, se pondrán furiosos con ellos. Si alguna vez le ha pasado a usted o le va a pasar, como lo dijo el Señor también en Mateo 6, bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia. Si llega a pasarle eso, alégrese. ¿Sabe cuándo pasa eso? Cuando usted está brillando tan intensamente que los que están en la oscuridad no lo pueden soportar. Si la gente no nos hace nada a nosotros, si no nos señala, si no nos persigue, es porque somos una chispita por ahí, una medio llamita chiquita. Pero cuando los que sobre quienes alumbra la luz del Señor son perseguidos, como lo dijo el Señor en Mateo 6, Mateo 5, o como dice aquí, cuando la gente los vea, los perversos lo vean, rechinarán su rabia, más dinos rabia, porque ellos no van a querer que nosotros rasguemos su oscuridad, ellos van a querer seguir siendo oscuridad. Entonces ahí es donde vienen quizás las malas noticias. El mal vendrá, pero lo que dice el salmista es: el mal no los vencerá, no se dejan afectar por las malas noticias. ¿Y ustedes vieron por qué? Porque su seguridad y su confianza están puestas en aquel que hace resplandecer su luz sobre ellos. Tengan en mente eso, que es muy importante, porque a veces nos predica ese evangelio de que tranquilo, usted es recto, donde el Señor ilumina, a usted no le va a pasar nada, ni a su familia. Usted es inmune a esas cosas. Y obviamente este salmo no dice nada de eso. Claro, esas circunstancias difíciles, cuando el mal atacará, cuando vienen las malas noticias, seguramente buscará que esa luz que hay en nosotros pierda intensidad. Y ahí es donde tenemos que decir, bueno, ¿en quién está mi seguridad? ¿En las circunstancias o en aquel que sigue alumbrando sobre mi vida? Recuerden esto, algo que vimos hace 8 días, hablando del Sermón del Monte, cuando dice, son la sal de la tierra y la luz del mundo. Y dice, la sal, ¿qué puede pasar con la sal? Puede perder su poder, ¿cierto? Igual puede suceder con la luz. La luz puede perder intensidad. Y es ahí donde tenemos que decir, bueno, aquí hay algo. ¿Cuándo puede ser que la luz pierda intensidad? Cuando quizás nosotros nos dejamos afectar por las malas noticias, cuando el mal nos toca, cuando los perversos nos señalan. Y claro, el salmista aclara que el hecho de que la luz resplandezca sobre los rectos no quiere decir que los haga inmunes a estas cosas negativas. Ellos serán atacados. Recuerda esto, tenlo en mente, porque algunos dirán, no, pero ¿cómo así que resplandecemos y nos va mal? No. ¿Tendrán contradictores? Claro que sí. La clave aquí, lo menciona el salmista, es que los rectos saben que para que la luz siempre resplandezca, para brillar constantemente con la luz del Señor, deben permanecer conectados a la fuente que les hace resplandecer, siempre. Tú no vas a pretender que vas a resplandecer solito si estás apartado de la fuente, de ninguna manera. En el momento que nos desconectemos de la fuente, corremos el riesgo de perder la intensidad, incluso de apagarnos. Por eso ser luz es una maravilla, pero tenemos que mantenernos conectados con aquel que es nuestra fuente. Dice el salmista que en los momentos cuando ataca el mal, cuando vienen las malas noticias a los rectos, tienen su corazón confiado en Dios. Siempre. Su corazón está seguro en el Señor. Por eso el mal no los vencerá, no caerán. Aunque vengan malas noticias, ellos no tienen miedo y pueden enfrentar triunfantes la adversidad. Estaba recordando un texto en Lucas 10, cuando lo puedan, leanlo, cuando Jesús llama a 70 y los envía de 2 en 2. Y los envía a sanar enfermos, a liberar endemoniados, a predicar. Y vuelven ellos después de unos días. Y le cuentan al Señor, Señor, vimos cómo el demonio caía del cielo. Y Jesús le dice, yo también me di cuenta de eso. Dice, pero no se alegren por eso.
Alégrense de que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Lo lindo de ese pasaje es que ellos hicieron maravillas, porque la luz del Señor resplandecía sobre ellos, pero ellos sabían que tenían que volver a la fuente para permanecer conectados, y volvieron. Es muy importante que tengas en mente eso. Y hay que volver siempre, siempre, diariamente, para poder seguir resplandeciendo todo el tiempo, ¿no? Aunque la luz del Señor resplandece sobre los rectos, como lo dice el salmista, ellos, temerosos de Dios, se mantienen conectados siempre, siempre, a aquel que los sigue llenando para siempre permanecer resplandeciendo. Ese resplandor hará que pueda, dice ahí, tienen influencia sobre otros que están en oscuridad, pero también hará que unos perversos que andan en tinieblas los envidien y quieran apagar la luz porque les incomoda. Eso mismo que dice el salmista lo dijo Jesús en Mateo 5:10. Los perseguirán, y cuando los persigan por causa de mi nombre, serán bienaventurados. Cuando los rectos son perseguidos por causa de Jesucristo, recuerda esto, es porque están resplandeciendo tan intensamente que los que están en la oscuridad no lo soportan. Su luz está siendo tan intensa y tan incómoda. Pensaba esta mañana en esos pastores que están matando allá en la costa, en Ciénaga. Seguramente hubo alguien en la oscuridad que no pudo resistirlos. ¿Y qué decidió? Apagar esas vidas. Pero eso sencillamente, como decía alguien por ahí, la sangre de los mártires es el abono del evangelio. Eso ha pasado a través de la historia. ¿Es doloroso? Claro que sí. Pero el Señor nunca nos escondió de eso. Nunca dijo, tranquilos muchachos, a ustedes nadie los va a perseguir. Él dijo, bienaventurados serán cuando los persigan por mi nombre. Creo que este salmo tiene mucho que ver con aquello de Mateo 6:33 que hemos hablado muchas veces, ¿no? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás les será añadido. ¿Qué quiere el Señor? Que busquemos que su luz resplandezca en nosotros. ¿Cómo? Conectados a Él. Todo lo demás, la bendición para nuestra familia, la abundancia de riquezas, todo lo demás, eso son añadiduras. Todas esas cosas materiales no nos faltarán seguramente. Podremos ser compasivos con otros, misericordiosos con los que necesitan. Ese es el resultado de ser rectos, temerosos de Dios, cumplidores de sus mandamientos, fieles a ellos y obedientes a esos mandamientos. Sobre esos rectos resplandece la luz del Señor. Y un desafío sencillo es: conectémonos diariamente, permanentemente con el Señor. Permanece conectado con Él siempre. En el momento que tú te desconectes de Él, de su palabra, de la comunidad, tú corres el riesgo de que tu luz, yo no digo que se apague como para que seamos tan trágicos, pero se va a disminuir seguramente. Si te desconectas, vas a irte apagando. Alguien ponía un ejemplo muy sencillo, ustedes recuerdan, eso lo han escuchado ustedes, que fue un pastor a visitar a una persona a la casa y tenía la chimenea prendida. A esa persona hacía tiempo que no iba a la iglesia y estuvieron charlando de muchas cosas. Y había un carboncito que estaba lejos de la llama, y el pastor agarró el carboncito con las pinzas y la puso junto a la llama y empezó a alumbrar. El hombre entendió la lección. Eso estaba pasando con la vida de él, que no había vuelto y nunca se había vuelto a reunir con los demás. Estaba solito y se estaba apagando. ¿Qué hizo el pastor? Agarró el carboncito y lo puso en la llama y empezó a fluir. Eso es lo que el Señor espera de nosotros. Piensa en esto. No sé si alguna circunstancia negativa, alguna noticia que hayas recibido, algo que sientes que te hace mal, ha hecho tambalear tu confianza y la seguridad que tú tienes en el Señor. O alguna crítica de alguien que te ha cuestionado por tu fe, te ha puesto mal y te ha hecho tambalear la fe. Y quizás de pronto te ha hecho ver que estás desconectado del Señor. Lo que tú tienes que hacer es que, aunque vengan malas noticias, dice ahí el salmo que dice, a los rectos sobre quienes alumbra la luz del Señor, no temerán malas noticias. Recuerda esto. No que no van a venir malas noticias, entienda esto, sino que él sabe y está seguro de quién es el que le alumbra en su vida, y las malas noticias no le afectarán.
El mal no lo vencerá, dice el texto. Yo no sé si alguno de nosotros está aquí y está diciendo, estoy luchando con algo en mi vida que me está pasando, algo malo, no sé, alguna situación económica, desempleo, no sé, cualquier cosa. Una mala noticia que le dieron. Y ha hecho tambalear su fe. Recuerde esto. ¿Dónde está la seguridad nuestra? ¿Dónde está tu confianza? Y puede que estés tambaleando porque estás medio desconectado. ¿Cuál es la solución? Conéctate con la fuente para que tu seguridad vuelva a estar con aquel que hace alumbrar intensamente tu vida. Los que andan en tinieblas verán nuestro resplandor, y algunos querrán que los influenciemos para salir de su oscuridad, seguramente. Pero otros nos mirarán, como dice el salmista, con rabia queriendo apagarnos, pero fracasarán, dice el Señor aquí. Quiero animarles a que hoy, comenzando este año, salgamos de aquí dispuestos a resplandecer con nuestro corazón seguro en Jesucristo, confiados en que esa luz que Dios ha hecho brillar en nosotros nos va a acompañar todo el año. No importa las malas noticias, no importa que el mal nos toque, no importa los contradictores, si estamos conectados con la fuente, permaneceremos alumbrando como el Señor quiere que alumbremos, puestos sobre la mesa y alumbrando la oscuridad de muchas personas. ¿Qué tal si oramos? Cierre sus ojos un momento. Quizás usted se ha identificado aquí con esas malas noticias, tal vez, de pronto, o está diciendo, ¿y cómo sabían que a mí me estaba pasando esto? Bueno, yo no lo sabía. Alguien dirá, yo soy de esos que el mal le está tocando la puerta. Y podrá decir como el salmista, el mal no los vencerá. Señor, gracias te damos por recordarnos algo que somos. Tú nos has dado una identidad. Tú no dijiste que parecíamos la luz. Tú dijiste que somos la luz. De tal forma, Señor, que si alguien nos pregunta, ¿qué somos? Podríamos decirle, somos la luz del mundo. Estamos aquí porque somos esa luz que Jesús dejó brillando aquí para alumbrar las tinieblas de este mundo. Señor, a veces cuando vemos las tinieblas del mundo, nos sentimos pequeños, inadecuados, temerosos, Señor. Son tan profundas, tan oscuras las tinieblas que vive este mundo, que nos parece que somos chispitas nomás. Pero gracias por recordarnos que ese mismo que hizo o que ordenó que la luz fuera y hubo luz, es el mismo que ha hecho brillar su luz en nuestros corazones. Gracias te damos por tu palabra, Señor. Seguramente muchos, quizás todos o la mayoría de nosotros, hemos brillado de alguna manera, porque la gente nos ve y quizás nos reconoce. Pero Señor, si hubiera aquí alguno de nosotros que por alguna circunstancia difícil, una noticia mala, siente que su luz se ha apagado, Señor, que hoy tome la decisión de conectarse nuevamente contigo, Señor. Que la única opción que tiene es conectarse contigo para permanecer brillando como tú, Señor, lo has llamado a brillar. Señor, a veces nos parece difícil entender esto porque seguimos siendo personas normales como todos, pecadores quizás, como todos. Pero aún así, Señor, en medio de toda nuestra propia oscuridad, nuestros problemas, ahí está tu luz, Señor, que brilla. Que así como le dijiste al profeta Jeremías, que saque lo precioso de entre lo malo. Tú sabes que en nosotros hay cosas malas, pero también hay cosas preciosas. Hay luz, hay oscuridad, pero hay una luz mucho más fuerte. Señor, ayúdanos a que esa luz brille, Señor, en cada uno de nosotros donde estemos. Señor, que ese primer desafío de brillar
en casa, que podamos alumbrar a todos, Señor, que reconozcan lo que tú haces en nuestra vida, cómo vas cambiando nuestro carácter, cómo lo vas moldeando, para que reflejemos, Señor, el carácter de Jesús. Señor, que este sea un año donde podamos brillar como tú quieres que brillemos, en todo lugar, en cada circunstancia. Señor, ayúdanos. Señor, si hubiera aquí alguno que se siente apagado, Señor, que seas tú en este momento, en el nombre de Jesús, trayéndolo a ti, para que brille y se conecte y mantenga, Señor, la luz encendida. Padre, gracias. No importa, Señor, las malas noticias o si el mal nos ha tocado, nuestra confianza está puesta en ti. Nuestro corazón está, Señor, puesto en ti y te damos gracias por esto. Señor, gracias por la bendición de tu palabra. Ayúdanos este año, como iglesia, como individuos, donde quiera que vayamos, Señor, que podamos brillar y entender esa identidad que nos diste de que somos la luz de este mundo, donde nos pongas. Que las tinieblas se rasguen cuando lleguemos, donde lleguemos, por lo que hacemos, por lo que decimos, por todo como nos comportamos, Señor, que tu luz brille, Señor, te lo pedimos. Ayúdanos a cada uno, Padre. Señor, te damos gracias por la bendición de este día, por estar juntos. Señor, ese propósito para cada uno. Saldremos de aquí, Señor, a brillar donde tú nos pongas, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, gracias. Gracias por esta bendición de esta mañana.